En el programa de hoy vamos a darle continuidad al tema de lo que está ocurriendo en Palestina, pero vamos a hacer un pequeño giro para comparar algunas cosas que guardan ciertas similitudes entre el caso de Palestina y el caso nuestro de Puerto Rico. Como ustedes saben, la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico se dio el 25 de julio de 1898 como producto o consecuencia de la guerra hispano-cubano-estadounidense, pero fundamentalmente debido a las ideas imperialistas que tenía el Congreso de los Estados Unidos, que era fundamentalmente un Congreso integrado solamente por blancos, pero mayormente por supremacistas blancos proimperialistas. En el caso particular del pueblo de Israel, en la diáspora, que era donde habitaba, no se podía llamar un pueblo como tal, sino de los judíos o los israelitas, no son exactamente sinónimos, pero entendemos lo que quiere decir eso. Se llevó a cabo un primer congreso sionista del 29 al 31 de agosto de 1897 en la ciudad de Basilea, Suiza. Y en ese congreso, fundamentalmente lo que se planteó fue la idea de conseguir una patria para los judíos. Se mencionaron varios lugares como un país en África, Ghana, la Patagonia en Argentina y la Palestina. Finalmente, se decidió por la Palestina, esas ideas siguieron prosperando, se metieron muchos intereses económicos, como en el caso nuestro también, que muchos intereses económicos estadounidenses fueron los que promovieron la invasión a nuestro país, lo mismo que a Cuba y a Filipinas. Eh, y en el caso particular de la Palestina, estos grupos judíos de grandes riquezas promovieron precisamente la idea de la creación de ese Estado palestino porque según ellos necesitaban un lugar donde ellos se pudieran sentir seguros y donde no fueran perseguidos por gobiernos antisemitas. Ellos comenzaron una emigración bastante consecuente a partir de la Primera Guerra Mundial, porque el Imperio Otomano, que dominaba toda esa región del Oriente Medio, fue derrotado por los aliados y como consecuencia Inglaterra pasó a dominar esa región. Inglaterra estimuló la emigración judía y en el 1947 la ONU, aun cuando los judíos eran una minoría de menos del 40% de la población, la ONU dividió mediante una resolución territorio para los palestinos y para los judíos y le otorgó a los judíos, a los israelitas, la mayor parte del territorio. Un año más tarde, en el 1948, los judíos declaran la independencia de Israel y eso trajo como consecuencia una guerra de varios países árabes en contra de los israelitas. La guerra la ganaron los israelitas y eso pues trajo consecuencias negativas porque de ahí en adelante comenzó toda una persecución sistemática en contra de los palestinos en esa región. Bien, hoy día nos encontramos con una situación, ¿verdad? Sumamente complicada como la que hemos estado definiendo y la que se ha estado viendo en todas las noticias, sobre todo en las redes sociales. Y la idea del Estado judío hoy día o del Estado israelita es una idea supremacista blanca, fascista, ¿verdad? De corte fascistoide, igual que lo que los alemanes nazis le hicieron a ellos en la Segunda Guerra Mundial, ellos se lo están haciendo ahora a los palestinos. El problema en este sentido no es únicamente de parte de ellos, sino también de aliados como la Unión Europea, como los Estados Unidos, donde el presidente Biden
se ha convertido en un aliado estratégico de los israelitas y ha dicho que si la guerra se extiende por otros países árabes, que ellos van a intervenir directamente. Lo contradictorio, lo conflictivo con esto, lo que llama la atención es cómo unos estadounidenses de raza negra que están en el gobierno hoy día favorecen la permanencia de Israel como un Estado sionista, racista, supremacista blanco, cuando ellos son negros, como por ejemplo Linda Thomas Greenfield, que es la delegada, la embajadora en la ONU de Estados Unidos, como el general Lloyd Austin, que es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, y como Kamala Harris, que es la vicepresidenta, y otras personas más en el pasado, como Barack Obama, Condoleezza Rice, que son de la raza negra y favorecen el Estado judío, sionista, racista y supremacista blanco de corte fascista, y eso es una contradicción sumamente grave, porque ya Frantz Fanon decía en su libro Los Condenados de la Tierra y en otros de sus libros que los negros colonizados siempre niegan su negritud y aspiran a ser iguales que los blancos. En el caso particular nuestro, las tropas armadas de los Estados Unidos que nos invadieron en el 1898 se apropiaron de nuestra tierra de manera ilegal a través de un acuerdo, un tratado que hicieron con España que se llamó el Tratado de París, que lo vamos a examinar en programas posteriores, porque ese tratado fue un tratado ilegal, pero eso lo vamos a ver en otros programas. Y desde ese entonces los Estados Unidos nos han sometido a nosotros a lo que se llama una ocupación militar beligerante, lo mismo que le ocurre al pueblo palestino con relación al gobierno israelí. El gobierno israelí ha declarado desde hace muchos años un estado de guerra contra el pueblo palestino. El derecho internacional establece que mientras exista una ocupación militar beligerante, el país ocupante no adquiere soberanía sobre el país ocupado. Deje ver si le puedo leer algo aquí. De este libro del doctor Francis Boyle, que dice lo siguiente. En la página 158 del libro dice: la ocupación no transfiere soberanía. Está citando el doctor Francis Boyle, que es un especialista en derecho internacional, está citando el manual de campo del ejército de los Estados Unidos. Miren ustedes lo que está citando este abogado, que es un experto en derecho internacional. Ese manual de campo del ejército de Estados Unidos es el 27-10, aprobado en el 1956 y todavía está vigente. O sea, es el manual que utiliza el ejército de Estados Unidos para dejarse llevar en todas las guerras donde ellos intervienen. No quiere decir que lo cumplan, no quiere decir que cumplan las cosas que ellos mismos dicen aquí, pero es el que supuestamente establece las normas jurídicas por las cuales el ejército de Estados Unidos y el gobierno se tienen que regir en caso de una ocupación militar beligerante. Dice lo siguiente: al ser una guerra incidental, la ocupación militar le confiere a las fuerzas invasoras los medios para ejercer control sobre el periodo de la ocupación. El tiempo que dure la ocupación, las fuerzas invasoras pueden ejercer un control político sobre el pueblo invadido. La misma, refiriéndose a la ocupación,
no transfiere la soberanía al ocupante, sino simplemente la autoridad o el poder de ejercer algunos de los derechos de soberanía. El ejercicio de estos derechos resultan del poder establecido del ocupante y de la necesidad de mantener la ley y el orden, indispensables ambos para los habitantes y la fuerza ocupante. Es decir, en el caso de una ocupación militar beligerante que se da bajo un estado de guerra, como fue el que pasó con nosotros en el 1898 cuando se dio la guerra contra España, contra las fuerzas españolas e incluso fuerzas boricuas de voluntarios boricuas que apoyaron al ejército español, se dio esa situación. De modo que, de acuerdo a este propio manual de los Estados Unidos nunca han adquirido soberanía sobre nuestro país. Fíjense ustedes qué cosa más curiosa, ¿verdad? Porque en la escuela le enseñan a los niños que en el 1898 aquí hubo un cambio de soberanía. Y como España tenía soberanía sobre nosotros, se la transfirió a través del Tratado de París a los Estados Unidos. Bueno, eso es un argumento falaz, es un argumento falso, incorrecto, porque España nunca tuvo soberanía sobre nosotros, y eso ya yo lo expliqué en programas anteriores y lo vamos a explicar posteriormente también, ¿verdad? España nunca tuvo soberanía sobre nosotros. Por lo tanto, no podía transferir lo que no tenía. Vemos. Y en el caso de Palestina, Israel tampoco tiene soberanía sobre los territorios palestinos ocupados porque una ocupación, como ya señalé con esta cita del doctor Francis Boyle, no transfiere soberanía. Lo único que sí ocurre en nuestro caso y en el caso de Palestina es que hay un ejercicio de dominio militar, es decir, de fuerza militar, que ejerce una porción de soberanía, es decir, una parte de la soberanía. Eso pasa en nuestro caso, ¿verdad? Que por ahí dicen que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, eso es falso también, ¿verdad? Nosotros no pertenecemos a nadie. Puerto Rico es una tierra que es nuestra, nos pertenece a nosotros los boricuas y ni los Estados Unidos ni ningún otro país tienen derecho a regirnos a nosotros como lo están haciendo, excepto por un acto de fuerza. Aquí ellos tienen sus fuerzas armadas, tienen el ejército, tienen la policía colonial que ellos la crearon para su beneficio, ¿verdad? Es una policía pro-imperialista, pro los Estados Unidos. Ataca a los boricuas que protestan contra la ocupación militar de los Estados Unidos y defienden y protegen los intereses de los Estados Unidos. Y tienen también sus fuerzas navales, ¿verdad? Tienen a la Guardia Costera o Costanera, le llaman otra gente. Tienen fuerzas policiales como el Buró Federal de Investigaciones, el famoso FBI, que es equivalente a la policía política que tenía Hitler en Alemania, que se llamaba la Gestapo, ¿verdad? La policía estatal alemana, así se llamaba, ¿verdad? Policía del Estado alemán. Gestat, Stadtpolizei, la policía del Estado alemán. En el caso de Palestina ocurre algo similar porque el ejército israelí y las fuerzas policiales israelíes controlan militarmente por la fuerza los territorios de Palestina. De hecho, los están desplazando. Hay toda una serie de campamentos o establecimientos de los israelíes que sacan de las casas a los palestinos, le rompen las casas, le queman las cosas que ellos tienen en la casa o se las destruyen para ocupar las casas, ¿verdad?
hay un desplazamiento de la población y todo eso es violación del derecho internacional. Bien. Dice también el manual de campo del Ejército de los Estados Unidos, dice lo siguiente, en el artículo 366, dice gobiernos locales bajo fuerza y gobiernos títeres. Cito, las restricciones establecidas sobre la autoridad de un gobierno beligerante no pueden ser evadidas por el sistema de utilizar un gobierno títere, ya sea central o local, para llevar a cabo estos actos que pudieran ser ilegales de ser realizados directamente por el ocupante. Actos inducidos o compelidos por el ocupante son, por lo tanto, sus actos. ¿Qué quiere decir eso? En el caso nuestro, que cuando el gobierno de Puerto Rico, que para los efectos de lo que describe el doctor Boyle es un gobierno títere, así se considera en el derecho internacional, no es un sobrenombre peyorativo que se usa para definir ese tipo de gobierno. No, 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 no. Es el tipo de gobierno que es establecido por una potencia extranjera o externa cuando esa potencia controla, invade y domina otro país, establece un gobierno de gente de la propia nación invadida o del pueblo invadido para que le sirva a sus intereses. Y eso es lo que ha hecho, ¿verdad?, el gobierno de Puerto Rico desde la invasión de los Estados Unidos. Antes eran gobernadores nombrados por el presidente de Estados Unidos hasta 1948, donde se eligió por primera vez a Luis Muñoz Marín. Y Luis Muñoz Marín entonces fue el sirviente más grande que han tenido los Estados Unidos aquí, porque fue el que creó la ilusión de que nosotros tenemos un gobierno propio nuestro, cuando eso no es cierto. Y eso lo sabemos ahora porque tenemos una junta de control fiscal, ¿verdad?, que fue nombrada por el Congreso de Estados Unidos. Nadie en este país votó por esa junta y esa junta tiene más poder que el gobierno local de Puerto Rico. Y eso lo que implica es precisamente lo que yo estoy hablando, ¿verdad?, de cómo los Estados Unidos tienen el poder omnímodo de hacer aquí lo que ellos quieran. Bien. La razón principal que promovió la invasión de Estados Unidos hacia Puerto Rico fue precisamente la idea de la dominación imperialista desarrollada y establecida por los blancos supremacistas yanquis, miembros del Congreso de los Estados Unidos. Cuando uno examina los debates del Congreso de los Estados Unidos del 1898 al 1900, en esos 2 años, lo que votan por la boca a esos congresistas y senadores es un racismo terrible, ¿verdad? A nosotros nos llaman que somos bestias, que no somos seres humanos, que somos animales. Es un lenguaje parecido al que utiliza hoy el gobierno de Israel en contra de los palestinos, que dice que son animales humanos y que hay que exterminarlos, ¿verdad? Hay que acabarlos. La razón principal que promovió la emigración masiva de judíos a la Palestina fue precisamente la de crear un Estado supremacista blanco de índole sionista o de corte sionista, ¿verdad? Que ya le dije en el programa anterior que fue creado el sionismo a finales del siglo XIX, principios del XX, por gente como los Rothschild, ¿verdad? Gente multimillonaria, banqueros de Alemania, de Inglaterra y eventualmente de Estados Unidos. Y ellos querían establecer ese Estado, el Estado de Israel, porque necesitaban
tener un enclave económico en el Medio Oriente. Recuerden ustedes que para esa época, la época que estamos hablando de principios del siglo XX, ya se había descubierto el petróleo en toda esa área, en toda esa región, en América Latina, en México. Ya se sabía de las grandes riquezas petrolíferas y la economía estaba cambiando de una economía fundamentalmente basada en el vapor o en la quema de carbón, que todavía existe en cierta medida, hacia una economía de quema de petróleo, ¿verdad? El petróleo se convirtió en el siglo XX en el recurso natural más codiciado por los grandes intereses mundiales, y todos los países que encontraron petróleo o que descubrieron petróleo, el petróleo fue una navaja de doble filo. Por un lado, los ayudó en cierta medida a salir de la pobreza, pero por otro lado los hundió en una dominación colonial que en el caso particular de Europa, todavía en África, que le dedicamos un programa al caso de Níger, todavía África está sometida a la explotación de los países europeos, explotación colonial de los países europeos a estas alturas del siglo XXI. Y es precisamente por los minerales preciosos, incluyendo el petróleo, ¿verdad? Entonces, en el caso particular de Israel, los judíos sionistas blancos han establecido un gobierno, un Estado supremacista. Un Estado supremacista es un Estado racista, ¿verdad? Y le han aplicado una política que se conoce en el derecho internacional como el apartheid, es decir, la segregación, que fue lo que hicieron los blancos en África del Sur durante mucho tiempo, ¿verdad? Segregando a la población negra, que era la mayoría, negándole los derechos, persiguiéndolos, masacrándolos, para ellos quedarse con el poder. No fue sino por la presión internacional que finalmente ese gobierno se colapsó, ¿verdad? Y vino la liberación de Nelson Mandela, que estuvo preso casi 30 años, 27 años, y luego fue presidente, ¿verdad? De África del Sur. Y hoy día África del Sur está gobernada fundamentalmente por negros africanos. ¿Okay? Hay blancos también en el gobierno, porque no es un gobierno supremacista negro, es decir, no pretende someter y esclavizar a los blancos, pero evitar el sometimiento y la esclavitud de los negros. Bien, entonces este gobierno supremacista, lo que tenemos que ver nosotros para que podamos entender lo que está pasando hoy en Gaza, esos bombardeos masivos del gobierno de Israel contra la población de Gaza, sobre todo contra mujeres y niños, ¿verdad? La destrucción con un misil del hospital, de un hospital en Gaza que ha producido más de 1.000 muertos, 1.000 y pico de muertos, entre ellos 700, 800 niños y niñas, ¿verdad? Entonces, al principio el gobierno de Israel lo negó y empezó a culpar a Hamas y después empezó a culpar a, a las brigadas islámicas, pero era prácticamente imposible echarle la culpa a otra gente porque la bomba fue tan y tan potente que esos otros grupos no tienen esa capacidad militar, ¿verdad? Y ya finalmente como que ha habido una protesta a nivel internacional que está haciendo un efecto grave en el gobierno de Israel, porque el gobierno de Israel, que ha estado amenazando ya por 2 semanas con que va a invadir Gaza por tierra, ha estado retrasando y retrasando la invasión de Gaza precisamente porque teme las repercusiones que eso pueda tener a nivel internacional, porque ya hay otros países como el Líbano, como la misma Jordania, que se había mantenido más o menos neutral, pero el rey de Jordania recientemente
acusó a Israel de crímenes de guerra y dijo que no se iban a mantener neutrales, y sobre todo Irán, que le dijo a Netanyahu que como invadiera por tierra a Gaza y como continuara los bombardeos, ellos iban a intervenir en la guerra. Entonces los Estados Unidos están en una situación grave, no saben ni qué hacer, ¿verdad? Porque por un lado Biden se vaya a Israel, a Tel Aviv, a apoyar a Netanyahu. Es, está tan y tan senil Biden, ¿verdad? Que se vaya y entonces dice en una conferencia, le dice a Netanyahu, ya yo he visto las evidencias y ustedes no fueron los que bombardearon el hospital, fueron los otros grupos, le dice. Imagínense ustedes el papel que está jugando Biden. O sea, eso es un papel de un corre ve y dile. O sea, de un niño demandado de Israel. O sea, ¿cómo es posible que un presidente de los Estados Unidos se convierta en el niño demandado de Israel? Ahora, eso tiene una explicación que hay que entender. Y es que en Estados Unidos ningún candidato a presidente gana las elecciones si no tiene el apoyo del lobby de Israel, que se llama IPAC, ¿verdad? Y ese lobby, ese grupo de cabilderos es tan y tan poderoso que pone y quita presidentes en los Estados Unidos. Así que fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Y por eso Biden manda 2 portaaviones con un grupo de buques de guerra, que yo no sé para qué, porque no sé a quién va a asustar con eso, ¿verdad? Ya los mismos palestinos se lo han dicho, ustedes no asustan a nadie con eso. Pero ellos están temiendo que ese conflicto se generalice y que entren otros países árabes en contra de Israel. Y esa amenaza está vigente todavía, es decir, existe esa posibilidad. Vemos. Desde luego, Blinken está tratando de ver cómo evita que ese conflicto se expanda, pero ya hay amenazas de Hezbollah en el Líbano, y Blinken fue al Líbano a decirle al presidente del Líbano que evite que Hezbollah ataque a Israel. Las cosas están, como decimos por acá, color de hormiga brava, ¿verdad? Entonces, a lo que se le está temiendo es a una guerra regional que incluya posiblemente a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos se han comprometido tanto y tanto con Israel y de hecho son culpables de los crímenes de guerra que Israel está cometiendo en Gaza, porque cuando usted, de acuerdo al derecho internacional, cuando usted apoya, protege, defiende y le suministra armas y municiones a un Estado agresor como es Israel, usted se convierte para efectos del derecho internacional. No estoy hablando de preferencias políticas. Para efectos del derecho internacional, usted se convierte en cómplice de lo que está pasando. Y por eso, hasta los altos dirigentes de los países europeos ahora están tratando de decir, yo no dije digo, no que lo que dije fue Diego, porque están tratando de cambiar el mensaje que dieron al principio de que favorecían el derecho de Israel a la autodefensa, porque lo que Israel está haciendo no es autodefensa, es agrediendo de una manera vil y asesina a la población civil de Palestina. Y en el caso particular nuestro, ya para cerrar el programa, tenemos que ver que a nosotros nos ha pasado algo similar durante los 125 años que los Estados Unidos nos han mantenido a nosotros bajo una ocupación militar beligerante. Y el derecho internacional señala que aunque no haya un estado de guerra activo, sigue existiendo una ocupación militar beligerante. De modo que los Estados Unidos ni tienen ni han tenido nunca soberanía sobre nosotros, y ya es hora de que nuestro pueblo deje de lamentarse, deje de seguir esperando
que las soluciones a nuestros problemas vengan de los Estados Unidos, porque de allá lo único que hemos tenido nosotros son más problemas. Lo mismo que los palestinos no pueden esperar soluciones de los israelitas, porque los israelitas son el problema. De hecho, el Estado de Israel es un Estado artificial. Palestina es un territorio totalmente ocupado por los israelitas, por los judíos, sobre todo por los sionistas, porque hay muchos judíos que no están a favor del sionismo, ¿ok? Y que apoyan y defienden los derechos del pueblo palestino, y tenemos que hacer esa diferencia. Al igual que en el caso nuestro, hay mucha gente que no apoya la intervención de los Estados Unidos sobre nuestro pueblo y nuestro país. Así es que lo dejamos aquí por hoy para no extendernos mucho y nos vemos en el próximo programa.